Discipulado sobrenatural. Capítulo 1. La importancia de ser discípulo. Ciertamente no podemos negar que muchas personas que hoy dicen ser cristianas han sido mal formadas en medio de nuestras iglesias. Y esto sucede, en cierto caso, por la incompetencia de muchos líderes espirituales. Se nos ha dicho cómo ir al cielo, cómo huir del infierno, mas no se nos ha formado bíblicamente para ser verdaderos discípulos de Cristo, para hacer las cosas tal cual el Señor las direccionó. Creo que al igual que en los tiempos cuando Jesús empezó su carrera ministerial en esta tierra y se topó con muchos mandamientos de hombres, asimismo hoy estamos. Esta es una de las razones principales de por qué los cristianos no afectamos nuestra sociedad debidamente. Nos hemos conformado con decir lo que no somos y lamentablemente nuestras acciones hablan mucho más fuerte y claro que nuestras palabras. Claro está que las invitaciones evangelísticas van dirigidas a recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Y esto es muy correcto a la luz de la palabra de Dios, pero no es suficiente, porque la persona que dijo querer ser cristiana debe ser guiada, formada e instruida como nuevo creyente en un área tan importante como lo es su carácter. Y esto es muy necesario porque la figura de un mundo sin Dios ha sido esculpida en su alma. Esta nueva vida debe experimentar lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. ¿Qué pasaría si decidiéramos invitar a un inconverso a ser tan solo discípulo de Cristo? No solo en una parte de su vida, el que permitiera ser 100% discípulo en su vida pública como privada. Si decidiésemos hacer esto, cambiaría nuestra perspectiva en cuanto al fruto que deseamos ver en las vidas que aceptan o invitan al Señor a entrar en su corazón. Para beneficio de todos los interesados en ser verdaderos discípulos de Cristo y que quieran experimentar un discipulado sobrenatural, primero les diré lo que significa ser discípulo de Cristo. Sobre la marcha, usted será nutrido de informaciones relevantes, sacadas desde el mismo plano bíblico, para mejor comprensión del tema a tratar. Definición de discípulo. Discípulo del latín discipulus, alumno, aprendiz, que corresponde al griego madete o manzano, que quiere decir aprender. El Talmud, conforme a Primera de Crónicas 25:8, es una figura muy familiar para referirse a los alumnos de un rabino de quien aprendía el saber tradicional. Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, segunda edición ampliada, página 369. En nuestro aspecto cristiano, podemos decir que un discípulo es aquel que ha decidido seguir, aprender, aplicar y obedecer la enseñanza de alguien. En este caso, ese alguien es Jesús. Para una mejor comprensión de lo que es un discípulo, le daré la definición que creo más correcta. A mi juicio, un discípulo es alguien que aprendió a morir a sus deseos propios, para cumplir así con la visión y misión de su maestro por encima de su propia vida. Y esto lo digo por lo que hablaba el apóstol Pablo cuando dijo: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, morí a mis propios deseos, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo admite que había muerto a sus deseos propios, para así dejarse guiar o llevar por los deseos de quien lo llamó y tomó por soldado. Pero, ¿qué tan importante cree usted, amado lector, que es ser un discípulo? ¿Le da usted el grado o valor que esto amerita? Pues resulta que muchos toman en poco o ven con desdén esto de ser un discípulo, porque bien que lo dice el nombre, aprendiz. Un discípulo no es más que una persona que está en proceso de aprendizaje, uno que tiene un tutor o maestro que le enseña algunas cosas que le conciernen o en las que se enlistó. Por ejemplo, usted
va a la escuela con el fin de aprender algo. Allí se le llama por el nombre de alumno, que viene siendo lo mismo que discípulo. Va a la universidad con el objetivo de aprender una profesión, etc. Pueda que usted sea una persona ágil, diestra o despabilada y hasta, ¿por qué no?, didáctica. Pero hay cosas que usted debe aprenderlas por medio de alguien que se las enseñe. Como bien dijo el etíope que se encontró Felipe en el desierto, cuando le preguntó que si entendía lo que leía, a lo que él contestó: ¿cómo entiendo si no tengo quien me explique? De hecho, los evangelios son cartas donde se explican con lujos de detalles todo lo que el Señor hizo para que las personas puedan entender que Jesús es el Salvador del mundo prometido. Al discípulo se le explican las cosas para que las entienda, para que pueda trascender en el llamado que Dios le hizo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo, al parecer, era un discípulo de Lucas, y éste procuraba llevarlo a que sea un discípulo sobrenatural, que no se quedara en pura letra, sino que trascendiera a conocer los beneficios y resultados de ser discípulo de Jesús, porque seguir bajo las enseñanzas de Cristo era seguir siendo su discípulo. Es mi anhelo también como ministro de Dios hacerles entender a cuantos lectores pueda la bendición de lo que es ser un discípulo sobrenatural. Por ello, he indagado y me he metido con Dios profundamente, de quien recibiera esta inspiración y revelación que les escribo en estas líneas. El Evangelio de Lucas es una gran bendición que trascendió más allá de Teófilo, a quien se le escribiera dicho libro. Fue y sigue siendo un escrito sobrenatural que a tantos nos bendice. Espero en Dios y así lo pueda hacer este libro, ya que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo espíritu que inspiró a Lucas, creo que es el mismo espíritu que a mí me ha inspirado. Valga la redundancia. Hay varios tipos de discípulos, como veremos a continuación, y si no logramos entender las diferentes clases de discípulos que hay, cada vez que escuchemos esta palabra, pensaremos que todos están capacitados. Es bueno que usted sepa que aunque el discípulo está en calidad de aprendizaje, ya es un ser útil para el Señor y Maestro. Veamos este ejemplo. El que a vosotros los recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mateo 10, 40 al 42. Vea usted aquí, amado lector, la importancia de lo que es ser discípulo. Vemos que el Señor no los envió como apóstoles a predicar, sino como discípulos, ya que ellos aún eran aprendices, no se habían graduado del todo, estaban en el proceso de formación. El Señor resalta que el que lo aceptara como tales y les bendijeran con un vaso de agua fría siquiera, no perderían su recompensa por ello, la tendría garantizada. Jesús como que decía: el que no los subestime a ustedes porque aún no se han graduado y valore lo que ustedes hacen, esa persona será gratamente honrada por mi Padre. Entonces, creo que podemos ser discípulos, o sea, aún aprendices, pero ser discípulos sobrenaturales de Jesús. O mejor dicho, alguno de ellos, porque ciertamente Jesús tuvo más de 12 discípulos, pero solo esos 12 y algunos poquitos más
trascendieron a vivir en lo sobrenatural. Lo cierto es que hay muchos tipos de discípulos, como vemos. Discípulo niño es el discípulo que no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Este discípulo necesita el cuidado de alguien maduro que lo guíe hacia la etapa final, pueda ser enviado. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. 1 Corintios 3:2. La leche es sinónimo del primer alimento espiritual que recibe un nuevo convertido. Se menciona varias veces en la palabra. 1 Corintios 3:2, 9:7, Hebreos 5:12, 1 de Pedro 2:2. Su sentido sigue el parámetro de la realidad natural. Cuando un niño nace, su primer alimento es la leche, y no cualquier leche, sino materna. Si a un niño se le cambia la leche o se le da una más fuerte que la que debe recibir, de acuerdo a su edad, puede sufrir diarrea, pero si por el contrario, al crecer no se le da otra más pura, se desnutrirá. La leche adulterada puede causar cólicos y trastornos estomacales. De igual forma, el nuevo convertido necesita de una leche materna dada por un maestro que se debe convertir en madre y padre para su vida. Convertirse en un discípulo sobrenatural tomará un tiempo. Si el maestro no tiene la visión clara, podría matarlo antes que madure lo suficiente debido a su comportamiento. Un ejemplo de esto lo vemos en el apóstol Pablo. Cuando andaba con Juan Marcos, en una ocasión Pablo se resistió a andar con él, pues entendía que aún era un niño de pecho, hablando metafóricamente, pues Juan Marcos tenía acciones de un niño de leche aún, y Pablo andaba envuelto en una dimensión sobrenatural, y cargar con Marcos bajo esas condiciones le podía ser de tropiezo en algún momento. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias, para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Hechos 15, 36 al 40. En este caso, Bernabé fue un gran maestro, aunque era obvio que Marcos era un niño de leche y ellos estaban a otro nivel. No así Bernabé, no lo abandonó y luchó con Marcos para llevarlo a ser un discípulo sobrenatural. Tanto así que luego encontramos cómo el mismo Pablo, que un día rehusó andar con él, a tal punto de dividirse con Bernabé, que luego pidió que se le enviase a Juan Marcos porque le era útil para el ministerio. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo 4:11. Viendo esto, concluimos en decir que Bernabé fue un gran padre para Juan Marcos. Lo sacó de su inmadurez espiritual, llevándolo a ser un discípulo maduro, a tal modo que fue de gran utilidad para Pablo en la obra del ministerio. ¿Qué le parece a usted esto? Tremendo, ¿verdad? Discípulos de agua. Son los discípulos que nunca avanzan en una posición, no reciben el Espíritu Santo. Van a la iglesia, diezman y ofrendan, pero jamás pasan de ser miembros del liderazgo. Son como los discípulos de Juan el Bautista, los cuales eran bautizados en agua, pero no sabían nada más. Aconteció, entretanto, que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y, hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Hechos 19, 1 al 3. Resalté la expresión ciertos discípulos, porque la Biblia los llama así, debido a que no tenían la evidencia de ser discípulos de Jesús. Si te llamas discípulo de Jesús y le amas, tendrás que manifestar lo que él manifestaba. Ellos eran seguidores de Juan y lamentablemente solo tenían teoría y bautismo en agua. De quién eres discípulo revelará tu evidencia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. 1 de Juan 2:6. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Juan 8:31. Y tengan presente que Jesús anduvo en lo sobrenatural, y nosotros, como sus discípulos, estamos llamados a hacer lo que él hizo, a andar como él anduvo, bajo la manifestación del poder y la gracia divina. Esto es más que creer. Hay que llegar a ser un discípulo, y no un discípulo cualquiera, sino uno que trascienda a lo sobrenatural. Si quieres ser un discípulo sobrenatural, y no solo ser discípulo de agua, como lo eran los de Juan el Bautista, tendrás que cumplir con el proceso de la consolidación y ser moldeado de una forma especial. Así como cuando Dios llamó a Saulo, que pese a él saber y conocer de la ley al revés y al derecho, o sea, de cabo a rabo, no así en el llamado que Jesús le hiciera, tuvo que entrar en un proceso de formación para poder llegar a ser un discípulo sobrenatural. No obstante, el propio Saulo de Tarso, que pensaba entrar a Damasco como el gran e invencible campeón contra los cristianos, tuvo que entrar ciego, tomado de la mano, a buscar ayuda espiritual de un hombre de Dios, a Ananías, precisamente a quien iba a perseguir. El Señor le dijo a Ananías, refiriéndose a Saulo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Por eso vemos luego a Pablo escribir que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. 2 de Corintios 4, del 8 al 10. Discípulo adolescente. Es el discípulo que actúa por emoción. Se lanza a las cosas, pero nunca las termina. Veamos cuáles son las cualidades de un discípulo adolescente. Número 1, siempre quiere oportunidades. Número 2, necesita que lo visiten siempre. Número 3, se aflige por todo. 4, cree que el problema está en los demás. 5, hace todo por emociones. 6, está en la carne. 7, opera solo en los dones, pero sin el uso del entendimiento. 8, ama el carisma y los aplausos. 9, su pasión es predicar sin saber las consecuencias. 10, cree que todo lo que se dice es por él. 11, es inconstante en lo que hace. 12, tiende a ser rebelde. Hay que tener bien claro que esto es una etapa, no un estado permanente en este tipo de discípulo, dado que la razón de su inmadurez es la ausencia del mejor amigo del hombre, el Espíritu Santo. Y no es que el Espíritu Santo no esté en su vida, porque desde que creímos en Cristo fuimos sellados con Él. Pero el asunto es darle participación, dejarlo que sea Él quien nos guíe y haga todas las cosas, porque, como bien dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 15 al 17 y 26. Ya esto se cumplió en Pentecostés, aquel famoso en que el Espíritu Santo descendió con poder sobre los apóstoles y discípulos del Señor. Por eso es que ya Pablo nos escribe en el libro de los Efesios: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Es por ello que les digo que tenemos el Espíritu Santo desde que creímos, pero que no podemos contristarlo y debemos darle la participación de todo en nuestras vidas, para que nos guíe a toda verdad y justicia, tal cual como lo prometió Jesús. Si tú, como mentor, no conoces esta etapa adolescente e inmadura de tus seguidores, terminarás votando gente que Dios puso a tu lado para el cumplimiento de la visión de Él aquí en la tierra. Lo miramos en Pedro, quien en muchas ocasiones cometió errores garrafales. Sin embargo, Jesús jamás se rindió con él hasta que vio el producto terminado. En los pasajes de Juan 18:10 y Lucas 22:57, podemos ver algunos de los errores que cometen los discípulos adolescentes. A este discípulo le falta una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, como Jesús dijo en Hechos 1, 4 al 5. Por eso hay que tenerles paciencia y ser flexibles con ellos, pues en el futuro serán los más productivos. Hay que animarlos a una búsqueda constante del Señor para que aviven ese fuego ya dado, que se manifieste en ellos lo que conocemos como el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, y dejen así a un lado la inmadurez y vida de adolescentes. Discípulo maduro es el que tiene la capacidad de ser enviado a la obra, pues ya está preparado y lleno del Espíritu Santo. Significado de maduro: algo que ya ha sido terminado, completo. El adjetivo teleios se traduce como madurez en el pasaje 1 Corintios 2:6 de la versión Reina Valera de 1960. Teleios significa habiendo alcanzado su fin, mientras que telos significa acabado, completo, perfecto. Diccionario expositivo del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, escritor W.E. Vine, Grupo Nelson, una división de Tomás Publishers, página 516 y 517. Un discípulo maduro es el que llegó a la plenitud del conocimiento y está terminado. El que lo está preparando debe darse cuenta si está terminado, y esto lo sabrá por los frutos, y cuando le es revelado por el Padre Celestial. Su actitud es muy diferente a la de un discípulo adolescente. Pablo dijo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. 1 Corintios 2:6. La madurez espiritual que se adquiere por medio de un discipulado nos hace capaces de afrontar una vida cristiana que, pese a los problemas y tormentas, nos mantiene firmes. Así que ser maduros en sentido espiritual no es ser viejo de edad, sino en formación dentro de un discipulado. Un anciano, en el sentido bíblico y espiritual, no es un viejo en edad, sino una persona madura en la palabra. Ha sido enseñado bajo la autoridad y sujeción de un maestro que a su vez le ha forjado el carácter, dándole elementos tales como exhortación, reprensión y disciplina. Debemos tener presente que al crecer
recibimos alimento sólido, pues hemos sido adiestrados, no solo en el carácter, sino en la forma de buscar en Dios su voluntad. Por eso, la palabra afirma, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14. Ejercitar los sentidos es la meta del crecimiento a través de la paternidad y reproducir en la vida los modelos de conducta transmitidos por nuestros padres. Este patrón es un elemento muy importante a lo largo de las enseñanzas paulinas, pues Pablo afirma: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Filipenses 3:17. Discípulo padre es el que tiene la genética del Espíritu Santo para multiplicarse en otros, siendo efectivo en el mandato divino. Es quien ya pasó por un proceso de preparación y se dedica a discipular y enviar discípulos a la misión dejada por Jesús en Mateo 28:19. El discípulo padre es un producto terminado y probado en todas las áreas. Es un hombre de visión. Su pasión es engendrar discípulos sobrenaturales. Nos podemos dar cuenta que Jesús jamás los mandó a ser discípulos hasta que éstos llegaron al teleios o madurez terminada. El discípulo padre es la fuente sobrenatural que Dios usa para traer a la existencia a esos discípulos sobrenaturales. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Primera de Tesalonicenses 2:11. El término discípulo, que procede del griego macetes, tiene una connotación similar a la relación de un padre con un hijo. El discípulo se sujetaba a un maestro, al cual servía y con el cual andaba todo el tiempo para recibir de él sus enseñanzas, basadas no solo en una teoría, sino en todo un estilo de vida. Comía de lo que su maestro comía y vivía conforme a su maestro. Responsabilidades del discípulo padre. Primero, concebir. Es la unión entre el óvulo de la mujer con el esperma del hombre cuando éste se introduce, formando así al hijo. En términos espirituales, sería llevar al corazón del hombre, óvulo, la semilla, el esperma de la palabra, para que se inicie un proceso que culminará con la conversión, nacer de nuevo. Es tomar la carga por un pecador, orar por él, darle testimonio, llevarle el evangelio, de forma lenta pero sólida, hasta que la palabra produzca en él la convicción de arrepentimiento. Moisés dijo: ¿acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien dio a luz para que me dijeras, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho, a la tierra que yo juré a sus padres? Números 11:12. Segundo, engendrar. Es el proceso de formación de un ser humano en el vientre de su madre por medio de la voluntad de Dios, hasta ser concebido. De igual forma, los recién nacidos son formados en la mano de su maestro. El apóstol Pablo le dijo a los corintios: porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Primera de Corintios 4:15. Y esto dijo el apóstol Juan: no tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Tercera de Juan 1:4. Tercero, dar a luz. Este es el proceso de dolor, donde el discípulo padre tendrá que entender que se transforma en un líder efectivo dentro de la visión de Jesús de discipular, formando una gran familia. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos,
sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Todo en la vida sigue un proceso normal y biológico. Es maravilloso el reloj invisible de la creación. Todo está perfectamente determinado. Incluso la forma de establecer una familia, el tiempo de engendrar hijos y los elementos subsecuentes a este hecho: leche materna, sensibilidad maternal, entrega, sacrificio y compromiso. De igual manera, el principio del discipulado establece las bases para que de forma lenta pero precisa se forme un cuerpo grande, que será la iglesia del Señor y la gran familia de Dios, de la cual Él es nuestro Padre y Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Discípulo mentor es el que trabaja al lado del discípulo padre para dar forma a los discípulos hijo. Es el que está encargado de supervisar los discípulos más inmaduros. Recordemos que el maestro no trabaja solo. Además de la ayuda del Espíritu Santo, él necesita un equipo como este con él. Los mentores son discípulos maduros con la habilidad de formar a otros por medio de la consejería. Estos son escogidos por el discípulo padre para un trabajo efectivo. El mentor consta con cualidades y habilidades muy útiles para la formación de los discípulos sobrenaturales. Los mentores son personas puestas por una temporada. Ellos no permanecen para siempre en la vida de un discípulo. Ellos no envían a los discípulos, sino que son parte de su formación. Quien envía es el Padre maduro. Discípulo secreto son personas influyentes en la sociedad que hacen una confesión de fe, pero que por su posición política, eso no les permite darse a conocer. No quieren, según ellos, manchar su reputación haciendo una declaración pública de lo que ya son, pero la gran verdad es que son necesarios para la visión del reino de Dios. Ahí tenemos el caso de Nicodemo. Él había creído, pero se mantenía bajo perfil por miedo a los del Sanedrín. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe de ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Juan 7, 40 al 52. Jesús no se negó a discipular a Nicodemo cuando éste acudió a él de noche. De igual forma, nosotros estamos llamados a discipular a los creyentes. Dios capacita al discípulo padre para trabajar sabiamente con ellos, dado que muchas veces son los que económicamente sostienen el ministerio de la enseñanza por medio de las ofrendas. Les recomiendo que lean Juan 19:38, Marcos 14, 13 y 14 y Lucas 8:3. Jesús es el maestro por excelencia y él tenía todo tipo de persona bajo su formación, además de los 12. Aunque no se ve así,
Estos discípulos secretos, en algunos momentos, llegan a ser tan importantes como los discípulos íntimos. Estos tienen la responsabilidad de cuidar y velar porque el maestro y su ministerio no les falte nada. Discípulo hijo es el discípulo que honra, ama, protege y vela por su maestro. Este se deja formar por su guía, sin importar cuánto le duela. Es alguien que permanece agradecido por siempre con el que lo llevó a su madurez. Ejemplo de ello lo tenemos en Josué, cómo se mantenía al pendiente de su padre espiritual Moisés. Este discípulo es parido por el Padre por medio del Evangelio y rescatado de la religiosidad. Este es el que se convierte y crece en la mano de su maestro, o llegó a su mano de corta edad en el Evangelio. Como preparador de discípulos, yo he tenido de todo tipo, pero tener hijos espirituales es una de las cosas más hermosas que puede tener el ministerio de la enseñanza. Esto es lo que el apóstol Pablo nos revela cuando dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 4, 15 al 17. Este es el tipo de hijos que termina haciendo cosas mayores que sus padres, pues son portadores de esa genética superior. También tienen el privilegio de no pasar por muchos procesos y crecen más rápido que los demás, pues ellos usan al Padre Espiritual como trampolín o plataforma para llegar más rápido a su propósito. ¿No fue esto lo que dijo Cristo cuando le comentó a sus discípulos? De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 12 al 14. Esto de morir al yo personal es sumamente importante. Creo que no es un concepto, es una responsabilidad de cada creyente que quiera cumplir el propósito de Dios. Tiene que ser preparado para el cumplimiento de su propósito y su destino en el eterno. Cristo no dijo que hiciéramos meramente miembros para llevarlos a una iglesia, sino que nos mandó a ser discípulos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Es la responsabilidad de los discípulos de Jesús formar a otros, capacitarlos, entrenarlos, educarlos y continuar con la gran comisión. Todo esto, si es que usted ha llegado a comprender lo importante de ser un discípulo.